Hola a todos, saludos desde Costa Rica, donde estoy realizando el retiro de Biontos. Pero quería hacer este video obviamente en apoyo a todas las personas que están afectadas por el terremoto en Venezuela y explicar un poco sobre lo que esto significa dentro de la tarea que venimos realizando. Justo a las 4 de la tarde de aquí de Costa Rica, yo tenía que dar una charla. Me senté a dar la charla y empecé a sentirme mareado. Empecé a sentir que me estaba perdiendo, sentía que se me movía todo y no podía hacer nada. Sentía como que no estaba en mi lugar y tuvo que hablar otra persona por mí durante un buen rato hasta que volví a estabilizarme. Pasó todo este tiempo y nada, hace menos de una hora que me enteré de los dos terremotos de 7.1 y 7.5 en menos de un minuto a las 4 de la tarde de Costa Rica, justo mientras tenía que hablar y no pude porque tuve el mareo así que me sentí conectado y bueno, siento todo mi apoyo para las personas que lo han vivido y lo están sufriendo. También ha habido terremotos fuertes terremotos en Japón y en California. Y varias personas me estaban preguntando qué significa. Significados en sí, todos los terremotos son algo natural. Nosotros hoy estamos tenemos mucha susceptibilidad a un exceso de información, pero terremotos hay siempre, hubo siempre y siempre los habrá, porque es lo que muestra que la Tierra está viva, que la Tierra se mueve, se transforma, igual que nosotros. Nosotros también nos movemos, nos estiramos, a veces nos suenan algunos huesos cuando nos estiramos. Para la Tierra igual, las placas tectónicas en la Tierra son articulaciones que para nosotros son también en hombros, los codos, las rodillas, son también parte de ese sistema que permite que la energía fluya en este planeta, ¿sí? Toda la energía, la kundalini, la fuerza vital de este planeta surge debido a volcanes, a movimientos de las placas tectónicas. Entonces no significa que haya un significado más allá de que la Tierra está viva. Esto para empezar. Ahora, relacionado a nuestra tarea, lo que estuvimos haciendo en Colombia tenía que ver con recibir la información de la kundalini de los Andes, que es como esa serpiente de luz que viene desde Patagonia ascendiendo hacia arriba, que en Colombia se divide en 3 cordilleras, una cordillera de la costa, una cordillera central y una cordillera que va hacia el norte. La cordillera que va hacia el norte se abre hacia Santa Marta y la Sierra de la Costa, la cordillera de la costa, que entra por Venezuela y termina en Caracas. Esa cordillera es la que tuvo el terremoto. Esa última cordillera que es el frente entre los Andes en Sudamérica con la placa tectónica del Caribe. El Caribe se está moviendo hacia el Atlántico y Sudamérica se mueve hacia el Pacífico. Entonces, sí o sí, va a haber fricción en ese área siempre. Es algo normal. Ahora, hubo 2 terremotos muy grandes, que 7.1 y 7.5 es muy fuerte. Por lo general, 5, 6 es el grado fuerte, pero 7 ya es un montón. Por eso es llamativo, ¿sí? Por eso estoy haciendo este video también, porque son 2 terremotos muy fuertes en un mismo minuto. Y en la región que estuvimos hablando durante Colombia, es la región donde se
se crea la alquimia de las dos serpientes del caduceo. Hay un símbolo muy antiguo que es el caduceo, que es el símbolo de Hermes, el mensajero, que está relacionado también a Asclepius, que es el médico, ¿sí? Está relacionado con una serpiente enroscada a un palo, que es los Andes, ¿sí? Si vemos los Andes, tenemos la serpiente que es la Kundalini de Sudamérica, y luego tenemos las dos serpientes que se empiezan a abrir en Colombia. Una de las serpientes va por Venezuela hacia todo lo que es las Antillas y Cuba, terminando la boca de la serpiente en Cuba, y por el otro lado tenemos la otra serpiente que pasa por Centroamérica hacia Yucatán, ¿sí? Que es la cabeza de la otra serpiente. Esas dos zonas, que hubo un terremoto la semana pasada, son las que generan la gota de la serpiente para que caiga en la copa donde se hace la alquimia. Esa copa es la parte sur del Caribe, es decir, entre Colombia y Venezuela. Estuvimos hablando esta semana que seguramente pasarían movimientos, tanto ciclones, huracanes o terremotos, movimientos energéticos fuertes en esa región en relación a la transformación de la alquimia. Recordemos que estamos en un momento en que el Niño, que es ese cambio climático que viene en el Pacífico, choca contra Ecuador y Colombia y genera unas grandes temperaturas que pasan por Colombia y Venezuela hacia el Caribe, y ahí es donde se genera toda una transformación alquímica que después transforma hacia el norte, hacia Europa, hacia el Ártico, la transformación del clima. Entonces todo lo que suceda en ese territorio iba a tener que ver con esa transformación. ¿Qué pasa más allá de que estemos nosotros o no ahí? La Tierra hace esta transformación igual. Lo que nosotros ponemos es conciencia a por qué suceden estos procesos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista humano, nosotros siempre lo vamos a ver como algo doloroso, sufrimiento, y es totalmente comprensible, pero a la vez para la Tierra representa transformación, liberación, descarga de energía y alquimia, que es la transformación misma de la Tierra, ¿sí? Recordemos que nosotros como humanos existimos porque ha habido estos procesos durante millones y millones de años. Si nunca hubiera habido estos tipos de procesos, no estaríamos aquí, no hubiéramos evolucionado, no existiríamos. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, son dolorosas como cualquier cambio, como cualquier transformación que vivimos en nuestra vida. Es una crisis que inevitablemente nos lleva a una transformación. Todo lo que vemos en el planeta como catástrofes naturales, nosotros lo vivimos como catástrofes porque nos hace daño directamente. Pero para la Tierra no son catástrofes. La Tierra no está sufriendo, ¿sí? La Tierra se mueve, se transforma, cambia, alquimiza, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando para la Tierra, tenemos que entender que todos estos cambios, estas transformaciones, son parte de que la Tierra se mueve. El sufrimiento humano o el sufrimiento de los animales es un instante comparado con la transformación de la Tierra. De la misma forma que nosotros podemos sufrir un problema intestinal o un dolor de cabeza, para nosotros puede ser simplemente un dolor de cabeza, o nos estiramos y sonamos nuestros huesos y puede ser simplemente sonar los huesos, pero para un montón de células significa el final, significa la muerte, significa una crisis, ¿sí? Entonces, si lo vemos a pequeña escala, nosotros hacemos lo mismo, nos pasa exactamente lo mismo. La tarea que nosotros fuimos a hacer a Colombia tenía que ver justamente con aprovechar esas fuerzas para dirigir un eje de la conciencia. Y acá también
menciono otro tipo de comentarios que he recibido. Porque obviamente en Colombia ganó la derecha. La derecha ganó por un punto, por 250.000 votos. Es prácticamente nada, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo muchas personas dicen ganó lo malo o hicimos un cambio hacia algo terrible. En realidad nosotros no tuvimos nada que ver con que gane alguien, no gane o no, ¿sí? No tiene nada que ver con esto. Lo que sí podemos observar es que ha habido un equilibrio casi exacto en que la mitad del país y la otra mitad del país estaban en el centro, y por un grado de navegación se elige hacia la derecha, ¿no? Pero recordemos, en la tarea de conciencia no tiene nada que ver derecha o izquierda, tiene que ver con a dónde estamos yendo. Estamos hablando del terremoto, estamos hablando del Polo Norte, estamos hablando de los eclipses, y el movimiento de la conciencia, que es hacia dónde estamos mirando, nunca tiene que ver con algo malo o algo bueno, tiene que ver con percepciones, con transformaciones, y cómo podemos hacer para que eso que consideramos veneno nos guíe en esa navegación. Si para algunos de ustedes la derecha es mala, entonces aprendan a usar la derecha como veneno para crear medicina. No se puede eliminar la derecha y solo quedarse con la izquierda, o eliminar la izquierda y solo quedarse con la derecha. No se puede. Lo que sí tenemos que hacer es saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, y aquello que consideramos nuestro veneno, aprender a utilizarlo para llegar a un norte. Entonces todos aquellos que sienten que las cosas salieron mal porque ganó la derecha, y todos aquellos que sienten que salió bien porque ganó la derecha, estamos en la misma página. No tenía nada que ver con ganar un lado o el otro. Tiene que ver con cómo enfocar hacia adelante, cómo mirar más allá de esto, porque lo que nos tiene atrapados es la idea de que somos víctimas todo el tiempo, con el terremoto, ¿sí? O con la política, ¿sí? Estamos siempre pensando que somos la víctima, ¿está? Entonces, esto de una cosa o la otra, que no se mueva, que se mueva, que nos movemos para la derecha o para la izquierda, son todos discursos antiguos, son todos discursos viejos que están anclados en nuestra creencia de que es la única forma de crear una cosa u otra, cuando en realidad todo es veneno, ¿sí? Derecha o izquierda son los dos cloro y sodio, son dos venenos. Hay que ver cómo nosotros encontramos la sal, que es el punto medio. Entonces, desde ahí es donde nosotros como conciencia tenemos que trabajar. Y por eso mismo también relaciono esto con el terremoto. Relaciono esto con el terremoto porque el terremoto a muchas personas les recuerda dolor, muerte, pero también es una programación. Nosotros estamos aquí por Gaia, por la Tierra, y la Tierra, cuando está viva, se mueve, ¿sí? Entonces, muchos sufrimos cuando la Tierra se mueve. Todos la pasamos mal cuando la Tierra se mueve, pero la Tierra se mueve, está viva, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esa fuerza para hacer nuestra alquimia. Toda la tarea que hicimos en Colombia tenía que ver con ajustar ese territorio, con lo que estaba pasando en Santa Marta, con lo que estaba pasando en La Guajira, con lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Todos estos cambios que están pasando en ese territorio son para hacer alquimia geológica. Entonces, que haya habido 2 terremotos tan fuertes hoy es muy importante para la Tierra, porque mueven la energía, movió el mar Caribe. Básicamente revolvió en la zona las aguas, todas las aguas del cuenco o la copa, el cáliz, donde se hace la medicina, ¿sí? Aquellos que estamos trabajando para la conciencia tenemos que entender que ese veneno, al moverse, puede convertirse en medicina. Si dejamos de verlo como algo malo, para empezar a verlo como movimiento y transformación. Quería decir eso y
mi más sincero apoyo a todos aquellos que están en esa región, para que recuerden que su dolor y su miedo puede ser también medicina. Con firmeza, conectados a la tierra y a expandir esta medicina que está surgiendo en el Caribe. Gracias a todos por estar ahí.